Resumen de las realizaciones trascendentes en el sexenio 1982 a 1988. Se realizaron pactos, acuerdos, planes y programas económicos, negociaciones con gobiernos e instituciones financieras internacionales y nacionales. Se estableció normatividad constituida, reformas constitucionales, acuerdos latinoamericanos y acuerdos de paz que se llamaron Grupo Contadora para América Latina, en especial Centroamérica. Inmediatamente después de la toma de posesión del presidente de la Madrid, convoca a todos los sectores productivos del mismo gobierno para comprometerse en el Pacto de Solidaridad Económica celebrado en diciembre de 1982 para el consenso y la ejecución del programa en favor del crecimiento y la estabilidad del país. El programa inmediato de reordenación económica PIRE, iniciado en diciembre de 1982, comprendió controlar fundamentalmente dos rubros. 1. Los déficits financieros, comerciales y productivos. 2. Apertura de las inversiones nacionales y extranjeras y la desincorporación gradual de las empresas paraestatales mexicanas. El Pacto de Estabilización Económica, celebrado en 1984 con los representantes de todos los sectores productivos y del gobierno para superar la crisis económica que persistía. El Plan Nacional de Desarrollo, publicado el 5 de enero de 1983, derivado de los artículos 25 y 26 de la Constitución, de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley de Planeación. Por primera vez en el país fue elaborado un Plan Nacional de Desarrollo con la participación de todos los sectores productivos, académicos, colegios de profesionistas de las diferentes especialidades y representantes de la sociedad, terminado en los 3 primeros meses a partir del inicio del gobierno. Incluía experiencias y pendientes de los 2 sexenios anteriores, todos para realizarse a corto, mediano y largo plazos, contemplando necesidades y proyectos a 20 años adelante. Se consideraron las circunstancias críticas que afectaban la problemática nacional e internacional. Otro tanto realizaron los gobiernos estatales. Las acciones y metas contenidas fueron auditadas por la Contraloría General de la Federación, que se acababa de constituir. El acrónimo es SECOGEF, y la Contraloría del Poder Legislativo, que ya provenía de varios sexenios anteriores. El Programa para la Estabilización Económica y Productividad, elaborado en enero de 1987, considerando los antecedentes de los acuerdos y del Pacto de Solidaridad Económica definido con anterioridad y con vigencia estricta, cuya base fue el control de la demanda agregada, de la expansión monetaria y del déficit público, una política explícita en el control de precios y de ingresos del sector público. Fue necesario reformar los artículos 25, 26, 27, 28, 115 y 122 de la Constitución que nos rige. Los artículos 25 y 26, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar un desarrollo integral y sustentable que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico, el empleo, así como una justa distribución del ingreso y la riqueza. Asimismo, que debe alentar la actividad económica de los particulares para que
contribuya al desarrollo nacional, implementando una política industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales. Estos principios normativos estuvieron vigentes en los acuerdos, planes, programas y en las acciones del gobierno. Ley General de Desarrollo Social, actualizada en enero de 1983, derivada de los artículos 25 y 26 constitucionales. La Ley de Planeación, publicada el 5 de enero de 1983, derivada de la Ley General de Desarrollo, fue un documento normativo que propició definir y precisar las funciones de los servidores públicos y mejorar la productividad. Ley Federal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de 1983. Este documento normativo estableció los procedimientos para el ejercicio, control y supervisión del presupuesto auditado por el Congreso de la Unión. Lo mismo por la Secretaría General de la Federación. Se reformó el artículo 122 de la Constitución para la creación de la Asamblea Legislativa de Representantes del Distrito Federal, posteriormente Cámara de Diputados. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La modernizó el Congreso en el año de 1983. Comprende la normatividad que deben cumplir todas las áreas de la Administración Pública Federal. Ley Federal de Entidades Paraestatales, publicada por primera vez el 14 de mayo de 1984. Estableció la normatividad que deben cumplir las empresas que controla el gobierno federal en México. Secretaría de la Contraloría General de la Federación inició operaciones de acuerdo al decreto del 29 de diciembre de 1982. Secretaría del Medio Ambiente actualizó el Congreso de la Unión en 1983 con aspectos más generales que correspondían a la ecología en general. Sistema Nacional de Protección Civil, creado el 6 de mayo de 1986 en el Distrito Federal y en algunos de los estados de la República de 1984. Empezaron a constituirse centros para atención de la población en casos de ser afectados por fenómenos naturales. México pudo ingresar por primera vez a organizaciones económicas internacionales, primer país latinoamericano en ingresar a las siguientes: Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT. México ingresa al GATT el 24 de julio de 1986. Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Se establecieron las bases y se iniciaron gestiones para el ingreso de México a la OCDE. El 24 de agosto de 1986 se autorizó el ingreso por el Congreso de la Unión. Permanentemente, comunicación y acuerdos de colaboración con el Consejo Económico para América Latina, CEPAL, de la ONU. Organización Mundial de Comercio, OMC. En el gobierno del presidente Miguel de la Madrid se establecieron las bases y se iniciaron gestiones para el ingreso de México a la OMC. Tratado de Libre Comercio, TLC, entre Canadá, Estados Unidos y México. En el gobierno del presidente Miguel de la Madrid se establecieron las bases y se iniciaron gestiones para la integración de México al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Con el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari se establecieron los acuerdos y la normatividad entró en vigor e inició sus operaciones el 1 de enero de 1994. El gobierno mexicano estuvo proponiendo que los países y los bancos acreedores deberían ser copartícipes en el costo que implicaba la deuda de los países en desarrollo. Asimismo, ofreció iniciativas para absorber el costo de la carga compartida. Esta posición coincidía con la que habían sostenido los países deudores
a partir del surgimiento de la crisis económica y de la deuda interna y externa, se propuso el cambio de los títulos de deuda antigua por bonos de la nueva deuda. No necesariamente tenían que realizarse con recursos existentes en dichos países, sino que habría créditos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Se definió la necesidad de reducir las transferencias de capitales desde los países subdesarrollados hacia los desarrollados, señalándose también que habría nuevos créditos frescos para permitir reiniciar el crecimiento. Estos créditos tendrían que ser flexibles y otorgarse en los tiempos requeridos. En este contexto, los países efectuaron sus negociaciones. Los primeros resultados positivos fueron de México, que había encabezado todas las gestiones y negociaciones. Se realizaron las negociaciones ya indicadas con los gobiernos y bancos internacionales. Se concluyeron en Washington a mediados de julio de 1989, con acuerdos benéficos y satisfactorios entre deudores y acreedores, que permitieron una revisión del pago y conceptos del servicio de la deuda. Se ofreció un menú de varias soluciones para disminuir las transferencias anuales de recursos y superar la crisis económica. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, fundado el año 1944, posteriormente nombrado Banco Mundial, BM. En el año de 1989, México concluyó los acuerdos iniciados en 1983 con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y con el Banco Mundial, en los cuales se reconocieron: 1. Que las transferencias netas al exterior serían menores al 2% del PIB, en lugar de lo que había promediado 6% del PIB durante el periodo 1983 a 87. 2. Que el objetivo del crecimiento sería de hasta el 6% al término de 1994. 3. Que se realizarían operaciones de reducción de la deuda histórica. Y 4. Que se obtendrían nuevos financiamientos. El Banco de Pagos Internacional, BPI. El gobierno mexicano, durante el sexenio del presidente Miguel de la Madrid, mantuvo comunicación y negociaciones permanentes con esta institución. Banco Interamericano de Desarrollo, BID. El 8 de abril de 1959, el presidente Adolfo López Mateos, por medio del secretario de Hacienda, don Antonio Ortiz Mena, y del director del Banco de México, don Rodrigo Gómez, actualizaron e hicieron valer propuestas y gestiones que con anterioridad había realizado don Eduardo Villaseñor, director de Banjico, ante gobiernos y organizaciones financieras internacionales y latinoamericanas. En ese año se constituyó el BID. En la actualidad incluye a varios países más. Instituciones acreedoras de deuda con países latinoamericanos versus México. El Plan Bradley, acordado por la propuesta del presidente de México para el reconocimiento y negociación de la deuda de los países en desarrollo con los bancos BPI, BM, BID y FMI, así como con los países relacionados con la misma, se lograron acuerdos favorables para superar la crisis económica y la deuda de los países latinoamericanos. Programa emergente de construcción y reconstrucción habitacional para atender lo afectado por los sismos de 1985. Se invirtió el 4% del BID para superar esta destrucción de vivienda y también darle oportunidad habitacional a muchos de los afectados. Grupo Contadora. El 1 de diciembre del año 1982, toma de posesión del presidente Miguel de la Madrid,
se acordó con el presidente de Colombia convocar a una participación multilateral con la finalidad de promover conjuntamente la paz en Centroamérica. Se comisionó al canciller mexicano Bernardo Sepúlveda Amor para ello. El 7 de enero de 1983, a los veintitantos días, invitó a Panamá y Venezuela. Esta propuesta y plan fueron apoyados por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU, con la unidad de otros organismos internacionales y regionales. El canciller Bernardo Sepúlveda inicia las gestiones de paz para atender los conflictos armados de Guatemala, Nicaragua, Salvador y Honduras. La primera reunión de los 4 cancilleres se realizó en la isla Contadora de Panamá. El 14 de septiembre de 1983, el Grupo Contadora y los 4 países centroamericanos suscribieron un documento de objetivos con 21 puntos, cuyo eje principal era proscribir las bases y los instructores militares extranjeros y prohibir el uso del territorio de un país para desestabilizar a otro, fundamentalmente latinoamericanos. El documento declara la voluntad de los gobiernos centroamericanos de promover la democratización y terminar los conflictos armados, actuando de acuerdo al derecho internacional para revitalizar y restaurar el desarrollo económico y la cooperación en Centroamérica, y negociar mejores accesos a los mercados internacionales. Creaba comités regionales para evaluar y seguir esos compromisos. El Grupo Contadora actuaba con independencia de los intereses de Estados Unidos. Este país no estuvo de acuerdo con los logros del Grupo Contadora, debido a que de tiempo atrás venía operando con una línea de acción diferente a la del Grupo Contadora. El 29 de julio de 1985, en Lima, aprovechando la reunión de presidentes para asistir a la toma de poder del presidente Alan García, Argentina, Brasil, Perú y Uruguay anunciaron juntos la creación del Grupo de Apoyo a Contadora. Ambos grupos de países fueron conocidos como el Grupo de los 8. El 29 de noviembre de 1987 se realiza en Acapulco la primera reunión de los 8 presidentes del Acuerdo Permanente de Consulta y Concertación Política. Los 8 presidentes participantes adoptaron el llamado Compromiso de Acapulco para la Paz, el Desarrollo y la Democracia. Así se llamó, Compromiso de Acapulco para la Paz, el Desarrollo y la Democracia. Documento básico de un organismo concebido por sus fundadores como un foro regional de diálogo y concertación política. Además, interlocutor autorizado de los estados latinoamericanos con terceros países. Este escrito fue realizado por Wilfrido Pérez Basurto y Wilfrido Pérez Garrido como homenaje de aniversario del natalicio del presidente Miguel de la Madrid Hurtado.